Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con este webinar. Como todos los webinars que hacemos en Rankia, esperamos que os aporte, que os ayude. En este sentido, el webinar que vamos a hacer hoy, esperamos que os aporte en el sentido de ayudaros en buscar vuestro posgrado en finanzas. El webinar durará alrededor de unos 45 minutos, dependiendo de las preguntas que tengamos. Puede que se acorte un poco o puede que se alargue un poco más. Bueno, y en el apartado de preguntas, siempre y cuando tengáis una pregunta y tal, podéis preguntarme y si lo veo oportuno os puedo contestar, ¿vale? Pues nada, vamos a comenzar. Lo primero de todo, he hecho un pequeño índice y vamos a ver en el índice de lo que vamos a hablar. Vale, eh, vamos a ver en el índice un resumen de lo que vamos a hablar a lo largo de estos 45 minutos, ¿no? Lo primero de todo, básicamente los posgrados se clasifican en un máster o un certificado financiero. Básicamente, existen programas, existen otras cosas, pero básicamente esos son los dos programas más populares, ¿no? Por así decirlo. Después, vamos a ver las ventajas y los inconvenientes que tiene de hacer un máster. En el tercer punto vamos a ver cómo y qué más elegir, que creo que es lo más interesante, ¿no?, de este webinar, y también es el apartado donde más desarrollo. Y por cuarto punto, pues mira, pues si no quiero hacer un máster y quiero hacer un certificado, pues qué certificado en concreto elegir, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar. Máster en finanzas o certificado financiero. He resumido en cada una de las columnas los puntos claves, ¿no?, de cada uno de estos programas. Por ejemplo, punto A. En un máster vamos a tener conocimientos más prácticos y teóricos, mientras que los certificados financieros van a ser puramente teóricos. Me explico. Normalmente los másteres, si son presenciales, vamos a tener un profesor que nos enseñe y siempre y cuando tengamos una duda, claro, es más interactivo, mientras que normalmente los certificados nos los preparamos por nuestra cuenta. En ese sentido, pues es mucho más teórico, ¿no? En ese sentido lo digo. Otros puntos a tener en cuenta. Los másteres en finanzas tienen una mayor facilidad de adquirir conocimientos al sistema tutor, como ya habíamos comentado en apartado A, y certificados financieros, pues al no existir ese tutor, eh, la absorción de conocimiento también es más difícil. Tenemos que estar buscando por internet, tal, y no es lo mismo, ¿no? Al final no es lo mismo. En cuanto a másteres, existen unos másteres que se llaman pre-experience. Realmente, todos los másteres que hay en España suelen ser experience, pero sin embargo, sí que existen también unos másteres que son executive, que nos piden unos cuantos años de experiencia profesional, pero la gran mayoría, ya os digo, son pre-experience. Mientras que, por ejemplo, en algunos certificados nos piden experiencia, la gran mayoría nos piden experiencia si queremos, ya no a la hora de probar esos exámenes, sino para ponernos el certificado como que nosotros tenemos el certificado, ¿no? Otros dos puntos, los másteres, al ser tanto de una universidad o de una escuela o lo que sea, siempre van a tener una bolsa de trabajo. Una universidad, pues, bueno, ya sabéis, toda la universidad tiene una bolsa de trabajo, igual que las escuelas de negocio. Y sobre todo porque también hay un apartado de networking, al ser las clases presenciales, podemos conocer mejor a nuestros compañeros, al profesor, que en caso si es de una escuela de negocios, seguramente el profesor sea pues algún directivo de algún gran banco, etc, etc. Mientras que, bueno, si nos decantamos por un certificado, pues eso no es algo que nosotros tendríamos a nuestro alcance. Otra cosa a favor o en contra, bueno, en este caso en contra de los másteres, por ejemplo, es que algunos másteres, por el horario determinado, no es compatible con el horario laboral. Existen másters, en España existen másters de fines de semana, de tardes, de mañana, etc, etc. Pero imagínate que el máster que nosotros queremos hacer, que nos conviene por ciudad o por precio, etc, pues no es compatible con nuestro ejercicio profesional. Eso, por ejemplo,
nunca pasaría con un certificado, porque eso nos da la flexibilidad máxima. Al final vamos a estudiar por nuestra cuenta. Y otros puntos, yo creo que es uno de los puntos claves, es que los másteres cuestan muchísimo más que los certificados. Eh, Normalmente, bueno, depende en dónde lo hagáis, los másteres de finanzas pueden llegar a costar casi 40.000 euros. Y estoy hablando de España, no estoy hablando de fuera de España, 40.000 o 50.000 euros hasta, ¿eh? Mientras que un certificado, no sé, los exámenes, básicamente pagas la tasa del examen, que al final, a fin de cuentas, son unos cientos de euros y si nos alejamos un poco más, pues tal vez 1.000 euros. Creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? A la hora de elegir si queremos un certificado o un máster. Y después otra cosa es que, claro, todos los certificados, bueno, existen unos certificados que son reconocidos a nivel mundial y tienen un cierto prestigio, mientras que no digo que todos los másteres sean malos ni nada parecido, sino que hay algunos que, por ser de una universidad pública o lo que sea, tal vez no valga la pena hacerlo. Pues imagínate, uno que hace un máster en finanzas en la Universidad de Cuenca. No sé si existe la Universidad de Cuenca, pero imaginaos. Y otro que se saca el CFA, por ejemplo. Esa persona se va a Singapur a trabajar y la Universidad de Cuenca para una persona pues, ¿quién en Singapur sabe cuál es la Universidad de Cuenca, ¿no? Por así decirlo, mientras que el CFA, pues sí que es un certificado mundial. Bueno, una vez que ya sabemos, oye, pues valorando estas cosas, yo quiero hacer un máster, bien, perfecto. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de másteres. En esta diapositiva podéis ver que he expuesto las ventajas y los inconvenientes de hacer un máster. Bueno, algunos puntos ya habíamos comentado en el apartado anterior, como por ejemplo los programas full-time impide trabajar, eh, mayor desembolso económico, unos sacrificios psicológicos, como ese traslado, claro, porque no todos los másteres que queremos hacer se celebran o en nuestra ciudad, en donde residimos, sino, bueno, de hecho, la gran mayoría se hace en Madrid o en Barcelona. La gran mayoría de escuelas de negocios se encuentran en Madrid o en Barcelona, a excepción de algunas que tienen sedes por toda España. Y sobre todo también otro de los inconvenientes de hacer un máster es que nos incorporamos al mercado laboral un año más tarde. Normalmente suele ser un año, pero hay másteres que duran 2 años, ¿no? Y eso en el mejor de los casos, en el caso de que aprobemos todas las asignaturas en el primer intento. Si no, pues seguramente nos atrasemos a 2 años o 3 años, etc., etc. Y eso, aunque creamos que no, es una experiencia que nosotros cuando estamos haciendo el máster, es una cosa de oportunidad que estamos perdiendo, porque nosotros en vez de hacer el máster podríamos haber tenido esa experiencia laboral. Es algo, bueno, que dependiendo de cada persona, es algo a valorar, ¿no? Por así decirlo. Las ventajas de hacer un máster. Las ventajas de hacer un máster es que primero nos especializa en un campo en concreto y de hecho nos especializa en el campo que nosotros queramos. O ese es el objetivo de un máster. Si queremos ampliar nuestro campo de finanzas, hacemos un máster en finanzas. Y si queremos especializando aún más en el campo de las finanzas, pues hacemos, por ejemplo, ya no un máster en finanzas, sino un máster en auditoría o en finanzas cuantitativas o en banca de inversión, son ramas de las finanzas aún más especializados, ¿no? Otra de las ventajas, mayores probabilidades de encontrar un empleo. Las estadísticas lo demuestran, quiero decir, si no, os descargáis el informe anual de la OCDE sobre la educación en Europa y veréis que mientras mayor sea la formación de las personas, menor es la tasa de paro. Por decirlo de otra manera, mayor facilidad o mayor probabilidad de encontrar un empleo. Otra de las cosas buenas de algunos másteres es que nos dan una posibilidad de acceso directo a ciertos programas de empresas, mediante Graduate Program. Cosas que si no hiciéramos el máster lo tendríamos muchísimo más complicado debido a una mayor competencia o simplemente no tendríamos ni esa posibilidad, ¿no? Y bueno, después ya otra ventaja es el beneficio psicológico.
la experiencia de hacerlo, la de conocer gente, bueno, la experiencia vital, ¿no? Que también al fin y al cabo, pues no es algo que no aporte técnicamente a nuestro conocimiento, pero creo que es algo que también es valorable y obviamente es una gran experiencia, por ejemplo, irte a Madrid a hacer un máster. Bueno, hemos acabado ya con este punto, vamos a ir al siguiente punto y bueno, ya sé que quiero hacer un máster, ya sé qué inconvenientes y ventajas que tiene un máster y ahora quiero elegir un máster. ¿Por dónde empiezo, no? Pues mira, aquí os he dejado unos pequeños pasos por los que podéis seguir para ayudaros en vuestro proceso de encontrar el máster que más se adapta a vosotros. Lo primero de todo, yo creo que antes de enfocarnos a donde en lo que vamos a estudiar, primero tengo que hacernos la pregunta de a dónde yo quiero llegar, cuáles son mis objetivos, ¿no? Para después emprender un camino y definir la trayectoria para llegar a ese camino. ¿Cómo definimos ese camino? He puesto cuatro suposiciones, como por ejemplo, uno, ¿qué asignaturas me han gustado más en la carrera o me han costado menos de aprobar? Es probablemente aquellas asignaturas que nos hayan costado menos aprobar, seguramente sean las asignaturas que a nosotros más nos gusten. Es posible. Punto dos, a valorar. ¿Cuáles son mis debilidades y fortalezas? Sabemos que nadie es igual, nadie, y cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Si yo, por ejemplo, soy muy malo en matemáticas porque simplemente porque soy muy malo y ya está, y no hay ningún problema, pues a lo mejor un máster en finanzas cuantitativas no es el programa idóneo para mí, ¿no? Por así decirlo. Pero, oye, así es la vida. Simplemente es algo que hay que valorar antes de lanzarnos a un camino, un objetivo a largo plazo. Punto 3, por ejemplo. ¿En qué emplean el tiempo los profesionales de los puestos a lo que puedo aspirar? Vale, yo sé que de asignatura me gustan esto y sé que mis debilidades y mis fortalezas tengo estos y mis fortalezas coinciden también con las características que está buscando la empresa del puesto concreto. Vale, ahora nos preguntamos, ¿qué hacen los empleados de ese puesto que nosotros queremos aspirar? Eh, lo ideal sería, bueno, podéis buscar en LinkedIn a gente que tiene ese puesto y preguntar, oye, ¿tú en el día a día qué haces? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Más o menos qué haces? Bueno, hay un montón de posibilidades. De hecho, es posible que ni siquiera hace falta que preguntéis por LinkedIn ni nada. De hecho, si buscáis por Google o lo que sea, ¿qué hace un auditor? ¿O qué hace un quant? Seguramente os salga algo, ¿no? Cuarto punto. Eh, Eso ya es más una visión más a medio a largo plazo. ¿Cómo me quiero yo ver a mí mismo en 10, en 15 o en 20 años? ¿A dónde yo quiero llegar? Y, sobre todo, ¿yo estaría feliz teniendo esa vida? Quiero decir, después de haberme elegido la asignatura que más me gustan, de valorar mis capacidades y saber que ese puesto, bueno, los labores que desempeña más o menos me gusta, vale, imagínate que tengo ese puesto, ¿estaría feliz? Tendría otras opciones en mi vida que me podrían hacer más feliz. Es una de las cuestiones un poco más, ¿no? Trascendentales, pero es muy importante, ¿no? A la hora de elegir nuestro futuro profesional. Vamos a pasar al siguiente punto. Y esto ya no es un punto en sí, pero me gustaría sobre todo destacarlo en un punto en concreto porque creo que es algo muy importante, ¿no? Y es que mucha gente piensa que por hacer un máster va a tener un trabajo asegurado después de hacer el máster. Y es totalmente falso, quiero decir, porque no existe ni un máster, no existe ninguno que garantice un trabajo. Fijaos que una empresa no tiene la obligación de contratarte porque tú hayas hecho un máster X. ¿Qué va? La empresa te contrata si tú cumples las expectativas o los requisitos del puesto laboral, pero no te van a contratar porque tengas un máster hecho en esta institución o en otra institución. Aunque sí que es verdad,
y para no degradar los másteres, aumenta bastante nuestras posibilidades, ¿no? De encontrar, ya no solo de encontrar trabajo, sino encontrar un trabajo más especializado, por así decirlo, de más calidad o que se adapte más a nosotros. Explicado este punto, vamos a ir al segundo punto, que es, vale, yo quiero hacer un máster, pero no estoy seguro si lo quiero hacer en España o en extranjero. En extranjero, pues en Estados Unidos, en Reino Unido, en Holanda, etc. Depende, ¿no? Al final, como todo, todas las decisiones de la vida, depende. Por ejemplo, si nuestro sueño, si tras haber evaluado todo esto de a dónde quiero llegar, nuestro sueño es, mira, yo quiero trabajar en Wall Street, sí o sí, y no me vale cualquier otra cosa, yo quiero Wall Street, pues bueno, entonces para ti a lo mejor sí que vale la pena hacer un máster en USA, por ejemplo, porque así incrementa significativamente tus probabilidades de acabar trabajando en Wall Street, ¿no? Vale, y otra de los puntos que sí que también merecería la pena hacer en máster extranjero es es cuando quisiéramos trabajar en el extranjero, pero ya no en un lugar concreto, sino, mira, yo no quiero trabajar en España porque al final a lo que yo quiero aspirar, al final en España es muy difícil o se cobra muy poco, etc. Pero yo sé que en el extranjero hay trabajo y tal. Eso también estaríamos también en una situación en que también sería valuable o el hecho de simplemente pensar que tal vez tenga sentido hacer un máster en extranjero, ¿no? Sobre todo si queremos trabajar, por ejemplo, en la City londinense, tiene mucho sentido hacer, ya, a lo mejor ya no un máster en Londres, que suele ser bastante caro, pero sí que en alguna parte del Reino Unido, como puede ser Newcastle o eh, bueno, otros sitios. Lancaster, Leeds, York. Bueno, pero claro, si yo lo que quiero, bueno, y así, vamos allá al último punto. Si yo lo que quiero es trabajar en España, pues no sale muy rentable el estudiar en extranjero, debido es básicamente a que cuesta más y porque las posibilidades de networking y de bolsa de trabajo son totalmente diferentes. Cuesta más, ¿por qué? Porque tenemos que pagar, mira, eh, primero, si nos vamos a extranjero, seguramente no nos vamos a Italia habrá alguien que se vaya a Italia a estudiar, pero lo normal es que la gente se vaya pues a Reino Unido o Estados Unidos. Y sabemos que en Reino Unido y Estados Unidos las tasas de los másteres son excesivamente más caros, significativamente más caros de lo que costarían esos másteres en España. Eso supondría un mayor coste y sobre todo también a nivel de coste de vida, el hecho de vivir allí, el hecho de vivir en Londres o en Nueva York, cuesta mucho más que vivir, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Eso de primera. Y después, si nosotros hacemos un máster en extranjero, obviamente en networking vamos a tener networking, claro, pero lo vamos a tener en el extranjero. Y nuestro objetivo es trabajar en España, quiero decir, para estar al lado de nuestra familia, de nuestra pareja, etc. Pues no compensa. Y sobre todo, y ya no networking, sino también eso se expande también a la bolsa de trabajo. Voy a tener una bolsa de trabajo que si hago un máster en Londres, voy a tener una bolsa de trabajo que me ayude a encontrar un trabajo en Londres, pero ya no va a ser en Madrid, que es lo que yo aspiro, ¿no? Si quisiera trabajar en España. En resumen, si lo que quiero es estar trabajando en el extranjero, considera la posibilidad de estudiar en el extranjero, pero si no queréis y lo que queréis es trabajar en España, no vale la pena hacer un máster en extranjero porque os va a salir mucho más caro. Dicho esto, vamos al siguiente punto. Vale. Eh, sé que quiero hacer un máster, sé a dónde quiero llegar y sé que, bueno, entre extranjero y España, imaginaos que pues lo quiero hacer en España. Ahora tocaría encontrar información. Nosotros en Rankia tenemos, a nivel de formación, tenemos un montón de materiales. Por ejemplo, tenemos una guía de másteres que aquí
sin exagerar, ¿eh? Están todos los másteres financieros a nivel español. Están todos recopilados. Y sobre todo porque el índice este creo que sí, es clicable. Nos lleva, por ejemplo, a la Universidad de Barcelona, eh, idiomas. En este caso, mira, qué específico es: 85% castellano y 15% inglés, duración, horario, precio, modalidad. Y así con todos los másteres de finanzas que hay en España. Podéis acceder a esta guía a través del portal de guía de Rankia y ahí buscáis guía de másteres. Os lo descargáis y os llegará este PDF por mail. Es bastante aconsejable que le echéis un vistazo si no tenéis mucha idea de a dónde queréis estudiar, ¿no? En territorio español. Por otra parte, también tenemos una encuesta de másteres en Rankia. Esto es básicamente un filtrado. Básicamente un filtrado de másteres y de programas financieros. Bueno, lo rellenáis y os llegará por mail los resultados sobre aquellos programas que mejor se adaptan a vuestras necesidades. Tengo algunas preguntas que me han llegado, pero dado que ya quedan muy pocas diapositivas, prefiero ya terminar esto y dejar las preguntas para el final. ¿Vale? Si no, si no es ningún inconveniente, digo. Y por otra parte, aparte de la guía y de la encuesta de máster que también tenemos en Rankia, nosotros, Rankia, también somos partners de escuelas como por ejemplo IEB o CUNEF, y por eso tenemos un portal de escuelas donde obviamente no están todas las escuelas de negocio de España, pero pronto veréis que dentro de un mes o 2 meses estarán todos, porque es un proyecto que estamos aún desarrollando, ¿no? Por así decirlo. Dentro de cada escuela podemos ver todos los másteres relacionados con las finanzas que tiene esa escuela en concreto. De hecho, por ejemplo, si queremos hacer un máster en finanzas cuantitativas, pues le damos a más detalles y tenemos la ficha del máster en finanzas cuantitativas. Bueno, este portal de escuelas de negocio lo podéis encontrar en el apartado de formación, escuelas de negocio, así, tal cual. Bueno, y también tenemos un blog de formación en donde más o menos cada semana o cada X tiempo subimos contenido interesante relacionado con la formación. Si clicamos aquí, por ejemplo, esto es un artículo que elaboré yo hace pocos días, el día 25, bueno, hace 5 días o algo así, en donde aquí resumo, por ejemplo, las mejores escuelas de negocio y universidades, tanto en el mundo y en España, y las mejores universidades y escuelas para realizar un MBA y para realizar un máster en finanzas. Es bastante largo, de hecho, pero es súper completo. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y aquí, por ejemplo, hay artículos sobre cuáles son trabajos mejor pagados en España o cuáles son los trabajos más demandados, ¿no? Y de alguna manera también para que vosotros os orientéis a nivel de futuro cuáles son los trabajos que más se pueden adecuar, ¿no? A vuestras posibilidades y según las demandas del mercado. Bueno, seguimos bueno, claro, nosotros también tenemos un foro. eh, Claro, cuando tengáis cualquier duda, pero cualquiera, no os cuesta nada, realmente no os cuesta nada ir al hilo de bolsa. Tenemos un hilo que se llama Opiniones sobre másteres y posgrado financieros, en que me podéis preguntar lo que sea. Y yo al instante os respondo. Por ejemplo, Wyoming nos pregunta, gracias por, bueno, gracias por responder, no pregunta eso. Hola, buenas, tengo 22 años, tal, y estoy estudiando tal. Tengo estas dos opciones, esto o esto.
Y yo amablemente contesto todas las dudas, me leo todas las dudas que hay y las contesto todas. Así que no os cortéis. ¿Eh? Bueno, seguimos con nuestra presentación. ¿Cómo valoramos un máster? Vale, realmente es una de las cosas, es una cosa bastante subjetiva, ¿no? Valorar un máster, pero sin embargo sí que hay unas cosas, unas características que podríamos considerar como objetivas. Por ejemplo, servicios de networking. Podemos saber si una escuela o una universidad en concreto, si tiene foros de empleo, si tiene eventos, y esos eventos, qué tipo de empresas entran, son las empresas que a mí me interesan o no, ¿no? Son cosas, pues, bueno, si tiene un evento o lo que sea, es algo que podemos ver en su propia página web. Después otra cosa son los requisitos de entrada. Obviamente un máster pues que no pida nada y con una nota mediocre de un 5 y pico y sin inglés podáis entrar, a lo mejor no es un máster de calidad, ¿no? Por así decirlo. Normalmente los másteres buenos en finanzas os piden nivel de inglés, suele ser mínimo un B2 y también os pide un expediente decente. Con expediente decente no me refiero a un expediente brillante. No hace falta que tengáis un 9 de media, pero sí que sería conveniente que tengáis como un 7 o algo así, 7 y pico. Y también os piden, sobre todo también algunas, os pide el examen GMAT o el GRE. Son exámenes a nivel globales que de alguna manera evalúan vuestra capacidad analítica, tanto a nivel matemático como a nivel verbal. Bueno, es un examen totalmente en inglés. Por lo tanto, algunas escuelas españolas solo miran la parte de matemáticas, por ejemplo, porque, claro, no hay manera de competir contra un nativo inglés en razonamiento verbal, quiero decir, a nivel de frase y eso, es que es imposible si no es nuestra lengua materna. Pero a nivel de matemática, por eso muchas escuelas de España solo tienen en cuenta la parte de matemáticas. No tenemos tiempo en este webinar de ver exactamente cuál es el temario de los GMA o de GRE. Simplemente por este crear en Google y buscar un poco más de información sobre estos certificados. La calidad de profesorado. La calidad de profesorado de un máster nos indica bastante sobre el máster. Nos diga bastante. Y de hecho, creo que la gran mayoría de másteres, el claustro de profesores que tienen suele ser público. Público. Podemos investigar un poco el currículum vitae de los profesores que vamos a tener y si son expertos en finanzas o trabajan en asset management o en algún o de gestores de algún gran fondo, pues oye, seguramente aparte del conocimiento teórico, esa persona también te podrá aportar conocimiento práctico, que a lo mejor no lo puede tener una persona que solo se ha dedicado a estudiar, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, quien haya hecho un máster, un doctorado y que se dedica a dar clases, pues claro, eso es algo que podemos averiguar por nuestra propia cuenta, mirando el claustro de profesores del máster en concreto y averiguar un poco sobre el currículum vitae que tienen los profesores. La bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo es muy importante, porque al final, de hecho, yo creo que para vosotros es la parte más importante, pero también es la parte que no podemos saber a priori. Quiero decir, la bolsa de trabajo de los másteres o de las escuelas concretas no nos dan acceso a ella mientras que no estemos matriculados y tiene toda su lógica. Así que podéis preguntar a la escuela en concreta, pero no sabemos si eso es una opinión fiable o no, pero bueno, es algo a tener a considerar, pero ya os digo, es difícil evaluar cuál es la calidad de bolsa de trabajo de una escuela o de una universidad. Es bastante complicado porque son datos que no están públicos, no son públicos. Otra de las cosas, y seguro que sabréis, son los rankings que tienen tanto la institución que imparte la información como también el máster en sí. Por ejemplo,
Aquí tenéis a la derecha un ranking que elabora El Mundo, el periódico El Mundo, cada año. Y creo que lo lanzan cada sobre mayo o algo así. Y allí clasifican en función de cada categoría de máster, según ellos, cuál es el mejor y cuál es el peor. Bueno, el peor. Están los cinco mejores. Están los cinco mejores. Por ejemplo, auditoría en auditoría, por ejemplo, auditoría en financiera y riesgo, IEB. En finanzas, International Finance, IEB y segundo, pues finanzas, CUNEF. Eh, no nos tenemos que fiar totalmente de un solo ranking, de un solo ranking. Por eso sí que es interesante que aparte de este ranking, miréis opiniones sobre todo de antiguos alumnos o de otros rankings para haceros una idea. Una escuela, si está en bastantes rankings y está situado siempre en los mejores, es posible, existe bastante posibilidades de que esa escuela efectivamente sea buena, sea buena. Digo posibilidades porque en este mundo incierto no se puede asegurar nada. Otra cosa que podemos hacer es buscar por LinkedIn. Podemos buscar los antiguos alumnos por LinkedIn. Buscamos en LinkedIn la escuela en concreta y nos saldrá bastante gente que ahora estudia en esa escuela. Podemos preguntarle, oye, tú has hecho este máster en concreto, ¿qué tal? ¿Lo recomiendas o vale o no vale la pena? Bueno, algunos os contestarán, otros no, pero bueno, no nos cuesta nada. Es un recurso más, ¿no? Por así decirlo. Y precio-calidad, el último punto. Obviamente es una cosa a tener en cuenta, pero básicamente yo he puesto este apartado porque a veces lo barato no tiene por qué salir barato, ¿no? Por así decirlo. Eh, Voy a poner dos casos extremos. Imaginaos que caso A hace un máster de 30.000 euros y caso B hace un máster de 1.000 euros. Eh, Ese máster que vale 30.000 euros, seguramente ese dinero seguramente pueda estar destinado a contratar profesores mejores, a ofrecer mejores herramientas formativas. Seguramente, no tiene por qué, pero seguramente. Mientras que ese máster que cuesta 1.000 euros, pues mira, no sé cuántos recursos puedes tener tú con 1.000 euros. Al final todo esto va a repercutir tanto en la bolsa de trabajo como en el networking que vamos a tener. Y al final, el máster de 1.000 euros no solo nos va a costar 1.000 euros, sino nos va a costar 1.000 euros y un año de nuestra vida, mientras que el máster de 30.000 euros, pues no, nos va a costar 30.000 euros y el mismo año de nuestra vida. Lo que pasa es que uno, a igual, saldremos con un trabajo decente y en otro, a lo mejor nos tenemos que ir a la cola del paro, por así decirlo. Vale, una vez evaluado nuestro máster, bueno, esos son los pasos así genéricos que hay que seguir para buscar un máster. Vamos ahora con los certificados financieros. Imagínate que en la primera pregunta, oye, pues comparando certificado y máster, yo me decido más por un certificado financiero, ¿no? Teníamos aquí las características de un certificado financiero, de un máster, pues mira, a mí me gusta, se adecua más a mí las características que tiene un certificado. Pues mira, en este último apartado os voy a exponer cuatro certificados. Hay muchísimos más certificados. De hecho, por ejemplo, el CAIA, que es de inversiones alternativas, no lo he puesto. No es porque lo considere peor ni mejor, sino no hay tiempo de analizar todos los certificados financieros que hay. Por eso voy a analizar los que yo considero que son los más populares o por los cuales la gente más pregunta. Vale, vamos a empezar, por ejemplo, con el CFA. El CFA eh, tiene reconocimiento mundial y te especializa en asset management, aunque el temario abunda todas las partes de las finanzas que os podéis imaginar. Ética, economía, financial reporting, que es contabilidad, renta fija, derivados,
todo lo que puedes imaginar. Y es un temario bastante intenso. Son tres niveles y cada nivel, todas esas asignaturas. Cada nivel, 3.000, a ver, 3.600 páginas de temario oficial. Lo sé porque es un certificado que también me estoy preparando y bueno, y cuesta lo suyo, por así decirlo, ¿no? He puesto un enlace a CFA porque realmente tengo un artículo que elaboré hace unos días, bueno, hace unos días no, hace ya un poco más de un mes, el tiempo pasa volando, la verdad, eh, que realmente explico qué es el CFA con muchísima más profundidad de cómo os lo estoy explicando ahora, por qué estudiarlo y consejos para probarlo. Y al final tenés un vídeo mío, bueno, que dura sobre unos 40 minutos que os explico el temario del CFA a nivel uno en concreto y os explico paso a paso cómo aprobarlo. Bueno, CFA, 4 años de experiencia, hay que aprobar 3 exámenes totalmente en inglés, 3.600 páginas de temario oficial por cada examen. Los exámenes duran 6 horas y las convocatorias son anuales, excepto para el nivel uno que es uno en junio y otro en diciembre, pero para nivel 2 y 3 son anuales y se realizan en junio de cada año. Segundo certificado, FRM. Es bastante conocido también el FRM. Eh, Diría que es casi tan conocido como el CFA. Lo que pasa es que este es un certificado que se especializa mucho más en gestión de riesgos. Por eso aquellas personas que ya tengan seguro que, oye, yo me quiero especializar en riesgos empresariales o riesgos financieros, pues mira, no hagas el CFA porque no digo que no vayas a aprender mucho, sino a lo mejor para ti el certificado más idóneo es el FRM. Eh, de hecho, solo son dos, bueno, entre comillas, 2 exámenes, mientras que CFA, por ejemplo, son 3 exámenes. Vamos a por el, bueno, dicho y haber comentado el FRM, vamos a por el tercer certificado que yo también considero importante, que es el MFIA. Y el MFIA es un certificado que emite BME, Bolsa y Mercados Españoles. Es reconocido a nivel nacional, digo a nivel nacional porque si os vais a Francia no lo van a conocer, pero bueno, tiene un temario que para aquellas personas que si os queréis especializar tanto en inversiones alternativas, en riesgos o en productos derivados, os puede ir de lujo. O si queréis, o si queréis profundizar más en esas partes en concreta, ¿no? Y también, sobre todo, el MFIA es un certificado que está acreditado por la CNMV para poder asesorar en territorio español. También lo es el SFA, después de haberos sacado el nivel uno y haber aprobado el examen CAT. Y el último certificado que os quería comentar, espera, ay, vale, es el EFA. De hecho, que creo yo que es el certificado que más gente tiene, al menos en España, ¿eh? Y que más la gente pregunta. Eh, y creo que pasa eso porque es el certificado que tiene bastantes empleados de la banca comercial. Y no es de extrañar, porque el EFA realmente es un certificado que se enfoca muchísimo más en el apartado de asesoramiento retail que en el apartado de valoraciones de activos. Por ejemplo, CFA está mucho más enfocado a la valoración de activos de empresas, de etc., mientras que EFA está mucho más centrado en el apartado de atención a la persona. Bueno, también hay temarios renta fija, derivado, etc., pero está más enfocado en atención personal. Y bueno, también es reconocido por la CNMV para poder asesorar en territorio español. El EFA, a diferencia de MFIA, pues tiene reconocimiento europeo y bueno. Y una cosa
más interesante es que el EFA es más fácil, por así, entre comillas, ¿no? de prepararse que el CFA. Estadísticamente hablando, el CFA se requiere unas mínimamente 300 horas de estudio por nivel y el EFA yo creo que rondaría la mitad. Bueno, y con esto vamos a acabar nuestro apartado de certificados y por lo tanto también nuestro webinario de hoy. Si tenéis alguna cualquier otra duda sobre formación, deciros que siempre podéis poneros en contacto conmigo a través de bolsa.rankia.com, que yo, si puedo, os ayudaré. Bueno, voy a leer todos los mensajes que me enviéis, así que realmente, si me enviáis cualquier duda, os lo voy a solucionar sí o sí. Vale, ahora voy a ir por las dudas que tengo. A ver, nos pregunta Daniel Santos Flores. Hola, muy buenas a ti, Daniel. ¿Conoces el título online de experto en bolsa y mercados de la Universidad de Alicante? Y en caso reunido, ¿qué opinión te merece? Muchas gracias. No lo conozco, no lo conozco, pero sí que conozco el título online de experto en bolsa y mercados de la Universidad de Valencia. Diría, diría que los dos certificados deberían de ser bastante similares. En el de Valencia en concreto, el coste de la matrícula es de 0 € y, y yo no lo he hecho, pero según la opinión de las personas que lo han hecho, pues por ser gratis no es algo que vas a aprender bastantes cosas, quiero decir. Vale, voy a poner un compañero mío que me ha dicho que sí que se lo ha hecho y bueno, para que él os dé su opinión sobre el experto universitario en la Universidad de Valencia. Hola a todos. A ver, estaba aquí al lado de mi compañera John y yo precisamente he cursado el experto universitario en la Universidad de Valencia y tengo referencias del experto universitario de la Universidad de Alicante. Voy a empezar por el primero, por el segundo, que era sobre el que tenía la duda el usuario que había asistido. El segundo tiene un profesorado muy bueno, pero son títulos no oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no tienen un reconocimiento en el mercado laboral tan alto como una certificación. Por ejemplo, yo cuento con la certificación MFIA y cuento con el experto universitario de la Universidad de Valencia. Y sin duda, la certificación MFIA me permite, además de conocimientos, muchísima mejor posición laboral y en el mercado laboral de reconocimientos que los expertos. El curso de experto está diseñado, a pesar de su nombre, para personas que hayan terminado la carrera, no hayan visto nada de bolsa y quieran una introducción a estos temas. La suerte en estos dos casos es que las dos universidades han conseguido que vayan buenos ponentes a ofrecer los cursos de bolsa y demás, pero todavía no cuentan con un reconocimiento elevado en el ámbito laboral. Pero sí, en ese sentido, para bolsas y mercados españoles, por ejemplo, que el de Valencia es el que patrocina, sí hace buenos contactos en ese sentido. En el de Alicante han conseguido buenos profesores y eso siempre es una ventaja, sobre todo que siendo el coste más reducido. Y el tema es ese. De Alicante está enfocado un poco más al estilo de inversión value investing. Sería como, no es, voy a decir la versión low cost, pero es una versión más barata y demás que comparado con el máster de OMA, que es el otro conocido famoso de Value Investing. Pero mi opinión en resumen de las dos es ese. Son cursos, está bien para introducirte, para conocer si quieres aumentar tus conocimientos de bolsa, para darte a conocer en el mercado laboral y demás, todavía ahí faltaría un paso y demostrar otras cualidades, quizás un nivel elevado de inglés o que te estás preparando una certificación. En este sentido, no creo que el experto universitario en el mercado de Alicante, en la Universidad de Alicante, te vaya a abrir muchas puertas laborales a un alto nivel. A nivel junior puede que sí. Muchísimas gracias a mi compañero Luis. Nos ha dado una explicación bastante profunda y espero que Daniel haya podido responder a tu pregunta, a la duda que tenías. Me dices muchas gracias a ambos. Gracias a ti, Daniel. Gracias a ti. Vamos a por la segunda pregunta que nos pregunta, ¿en qué idioma se realiza el examen del CFA? Ya lo dije en el webinario.
pero bueno, no me cuesta nada decirlo. El examen del CFA se realiza totalmente, totalmente en inglés. Tanto el examen, tanto con el examen como las instrucciones. ¿Qué nivel de inglés es el recomendado? CEFA Instituto, la organización que organiza el examen, no pone un mínimo requisito, pero yo entendería que para ir más o menos fluido se necesitaría un nivel B2. Más que nada porque hay preguntas que son de redacción y de teoría y es un examen cronometrado. Quiero decir, tenemos un minuto y medio por pregunta. Tenemos un tiempo, un minuto y medio por pregunta. No podemos estar ahí buscando qué significa esta palabra en inglés. No, tenemos que saber lo que estamos leyendo. Vale, vamos ahí a por la siguiente pregunta que me preguntan. Ahora, ¿qué posgrados recomendados en la TAN conozco? Mm, Alfonso, yo la verdad es que posgrados de la TAN conozco muy pocos. Yo mis conocimientos básicamente se abarca más al territorio español. Pero sin embargo, sí te digo que hay programas online en muchas escuelas españolas bueno, que da igual que si eres de Latam o de Francia, que lo puedes hacer perfectamente. Y por poner un ejemplo, el Instituto de Estudios Bursátiles tiene un máster online que se llama Máster Online en Gestión de Activos. Ese es un máster que es totalmente online. El temario es muy decente, es bastante profundo, te deja acceder a su bolsa de trabajo y no hace falta que os vengáis a España a hacer el máster. Bueno, tendréis que venir a coger título, pero bueno, es lo mismo mínimo que se puede hacer. Jessy Soler nos pregunta, para aprender inversión en bolsa de valores, ¿qué recomiendan? Mm, pues realmente, Jessy, para aprender no hace falta hacer un máster. Para aprender mira, te coges Google, te buscas libro, cómo empezar en bolsa para aprender, ¿eh? Y seguramente encontrarás información a mogollón, para aprender a mogollón. Los másteres se enfocan mucho más a profundizar conocimientos y sobre todo para que hay personas que se quieran dedicar laboralmente a las finanzas. Vale, no sé si te he podido responder. Em, y la última duda que tenemos es, ¿qué opinión te merece el máster en Bolsa de Mercados Financieros del IEB? Eh, a mí me parece bastante bueno. Me parece bastante bueno. De hecho, si buscáis por LinkedIn, los alumnos que han hecho ese máster concreto han acabado bastante bien, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? De hecho, es un máster que podéis encontrar en, en nuestro apartado de Escuela de Negocios, que os digo que se encuentra aquí formación, escuelas de negocios, y si nos vamos al IEB, Instituto de Estudios Bursátiles, tenéis el máster, entiendo que te refieres a este máster en concreto. Vamos a ver más detalles. Bueno, veréis que es un máster que, que se realiza en horario de tarde, por tanto es totalmente compatible con horario profesional, pero eso no es lo más importante de este máster. Más que eso es la reputación que tiene el instituto, que es una de las pioneras en formación especializada totalmente en finanzas, y creo que este máster en concreto es el más antiguo que tienen. Es por eso, bueno, no voy a decir que es el mejor máster que hay en España, pero se podría considerar un máster bastante potente, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo también por la escuela que también tiene una bolsa de trabajo decente, etc. Bueno, este tipo de cosas lo podéis buscar por los antiguos alumnos, podéis preguntar por los antiguos alumnos que seguramente podrán dar una opinión más objetiva. Nos dice, es muy potente ese... Sí, correcto, sí. No, me pregunta Oscar que me moje. ¿IEB, CUNEF o AFI? Eh, no, voy a intentar mojarme. Voy a intentar mojarme, pero no me voy a mojar. Te explico, Oscar. Cada una de estas instituciones eh, tiene programas diferentes.
entre comillas. Por ejemplo, los dos másteres que ofrece AFI es un máster en finanzas y un máster en finanzas cuantitativas. El finanzas cuantitativas no lo puedes encontrar, por ejemplo, en CUNEF ni en el IEB, ni en IEB. Mientras que, por ejemplo, en el IEB puedes encontrar másteres como el de banca de inversión, que no lo puedes encontrar ni en AFI, y creo yo que tampoco lo puedes encontrar en CUNEF. Y lo mismo puedo decir CUNEF. Quiero decir, el CUNEF en este sentido solo tiene un máster que es el máster en instituciones de mercados financieros, pero después nos da la opción en el segundo trimestre de especializarnos en 5 especialidades diferentes. A ver. De hecho, también somos Rankia, es partner de CUNEF y si queréis solicitar más información sobre estos programas, os agradecería muchísimo que los solicitarais a través de nosotros, sobre todo para fomentar este tipo de webinarios, ¿no? Que al final es lo que nos da de comer. Vale, por ejemplo, este máster eh, nos especializa en dirección financiera, en banca y dirección de entidad, en banca, en bolsa, finanzas internacionales y dirección de riesgos empresariales. Bueno, pues hay bastantes opciones. Yo la verdad es que tanto CUNE, AFI y EBE me parecen instituciones estupendas, cada una de las dos. Y más que mojarme por uno en concreto, yo me inclinaría bastante más a nivel de horario. CUNEF, por ejemplo, los horarios son de lunes a viernes y son todas las tardes. Si no nos viene bien ese horario porque trabajamos lo que sea, pues no puede que nos tengamos que buscar otro máster. Los másteres IEB, por ejemplo, la gran mayoría se hacen en modalidad de fines de semana, por lo tanto es más compatible, ¿no? En ese sentido. Los de AFI suelen ser también jornada completa por la tarde, como CUNEF, pero es que decir que esta escuela es mejor que otra, yo no te podría decir. No tengo esa eh, experiencia, ¿no? O ese conocimiento para decirte, oye, esta escuela es mejor por esto. Tienen programas diferentes, son muy buenos las tres escuelas y da igual la escuela que elija, que entre estas tres no vais a fallar, al menos a nivel nacional. No sé si te he podido responder, Oscar. Vale, me dice que sí, gracias. Gracias a ti, Oscar, por preguntar. Y bueno, antes de finalizar el webinario, os repito, gracias por vuestra atención y si tenéis alguna otra duda sobre formación, me podéis escribir básicamente a Vosarro Rankia y cuando tenga un momento os respondo. Muchísimas gracias a todos y con esto vamos a finalizar nuestro webinario de hoy. Que tengáis todos una muy buena tarde y bueno, ahora ya buenas noches.